toda la fuerza y el poder de la comunicación en un solo programa. El Colaboratorio. El Colaboratorio. El Colaboratorio. Cuarta temporada. Con Gabriela Castro y Analía Bermúdez. Buenas tardes, aquí estamos nuevamente con el Colaboratorio. ¿Cómo están todos ustedes? Un gusto estar nuevamente aquí compartiendo todo lo que es el mundo de la comunicación. Y hoy miércoles 1 de julio es el Día de los Arquitectos, así que vaya nuestro saludo a todos los arquitectos. Y estamos comenzando el segundo semestre del año, ¿no? Con más fuerzas, porque junio como que no arrancó el segundo semestre. Así que recién hoy en julio ya estamos arrancando el segundo semestre de este año, que nos ha encontrado muy sorprendidos, ¿no? Con todo esto que nos ha presentado este 2020. Bueno, yo hoy quiero compartir con ustedes en estos miércoles de reflexión, ¿no? De pensar la comunicación, una temática que es la que nos sustenta, porque en la comunicación tenemos que estar muy atentos a quiénes son aquellas personas a las que nos vamos a dirigir. Y conocer el perfil de esas personas es conocer dónde están insertos, cómo viven, cuál es la definición de estas personas, cuáles son las características, ¿sí? Y es muy importante conocer que estamos viviendo en una época a la que se denomina posmodernidad y que nos ha definido de una manera muy concreta. Para pensar esto y para filosofar, como decía el posteo que nos presentaba hoy, hemos invitado a Michel Segaï. Él es filósofo y también es, además de educador, comunicador y coach, ¿sí? Así que en esta amplitud de conocimientos que Michel tiene, nos va a ayudar un poco a pensar esta forma de comunicar a este tipo de gentes que somos muy diferentes al de otras realidades, a otras situaciones, a otra época en el tiempo, ¿no? Y sobre todo, a partir de esta pandemia, nos define también de otra manera, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Michel? Un Bien, gusto Gabriela, tenerte aquí, un gusto. Gracias por invitarme. No, por favor, tenía muchas ganas de conversar de estos temas con vos. Qué lindo, yo la verdad que disfruto mucho nuestras conversaciones acá en el programa. La verdad que es muy lindo, sobre todo en estos tiempos. Yo vuelvo a insistir, lo vengo diciendo en muchos programas. Estoy fascinado con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Viendo oportunidades en vez de ver estas cosas como trágicas, estas cosas que nos pasan, que nos sorprenden, ¿no? Pero no significa que tienen que ser negativas o que tenemos que sacar lo peor de nosotros y de estas situaciones, ¿no? ¿Qué me interesaba sobre todo en esto que pudiéramos hablar? Que el hombre de la posmodernidad es muy distinto al de otros tiempos, ¿no? Y hoy teníamos esta característica de tener por lo menos 5 generaciones trabajando, ¿no? A veces en las empresas familiares o en las empresas de distintos rubros, ¿no? Y el que transitó en otras épocas es muy, muy diferente a los que recién están empezando, que son los más chiquitos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué son estas características de la posmodernidad que nos van definiendo, ¿no? Como fenómeno de la posmodernidad tenemos la posverdad, la fake news, y la individualidad del sujeto, ¿no es cierto? ¿Qué otras características tenemos en esta posverdad? Posmodernidad. Posmodernidad. Me quedé pensando en lo que decías sobre las 5 generaciones, porque por ahí depende del tipo de marco de definición histórica en el que vos te parás, va a ser el lugar en el que vas a decir, bueno, acá terminó la modernidad, acá empezó la posmodernidad. Hay muchos que hacen finalizar la modernidad en la época, en el año 89, cuando se destruyó el muro de Berlín, por ejemplo, ¿no? Y que marcó fue un elemento simbólico. Sí. Todo cambio de historia nunca es de un día para el otro, sino que es un proceso. Y también otra cosa que es interesante es que el nombre de la etapa histórica
siempre lo ponen los de la etapa siguiente. Claro, claro. Somos quizás los únicos que nos hemos llamado o autodenominado posmodernos. Y habría que ver si realmente estamos en la posmodernidad, si esas 5 generaciones no forman todos parte de la posmodernidad. Bien. Otros consideran que la modernidad finalizó mucho antes, en el siglo XIX. Claro. Digamos, ¿no? Por ejemplo, con la Revolución Francesa, en el siglo XVIII. Claro. La Revolución Francesa. Sí, con la Revolución Industrial, sí, sí. ¿Está bien? Entonces, por ahí, marcar... Yo creo que, marcar una delimitación, creo que es lo que a las personas nos gusta. Claro, es lo que podemos comprender, ¿no? Para poder entenderlo lo tenemos que dibujar de alguna manera. Y en ese sentido, a mí me parece que la posverdad, que forma parte de la época en la que vivimos, que no es una realidad actual, sino que ya tiene varios años, comenzó en Estados Unidos, además específicamente, ¿no? Sí, sí. A partir del tema del Brexit, ¿te acordás? Y yo creo que la posverdad es una consecuencia lógica y necesaria del ser humano. Ajá, a ver. A ver, empecemos a desmenuzar esto. La posverdad, ¿qué es la posverdad? La posverdad se define como aquellas... Partimos del principio de que no existe la verdad, como verdad absoluta, sino que existen consensos que confluyen en un tipo de verdad consensuada, ¿no? La posmodernidad se caracteriza justamente por la destrucción de todas las verdades absolutas. O sea que se caracteriza por la desaparición de la delimitación, la desaparición de los límites, y eso nos pone de los pelos de punta. Bueno, ahí veo yo el choque de las generaciones, ¿ves? Y ahí estamos en un problema, digamos, ¿no? Porque yo no sé si la primera, la segunda o desde la tercera generación de esas que nombraste en adelante, sí, ya formamos parte de la generación en la que socialmente los límites empezaron a desaparecer. Sí, ¿no? sí. El problema, ¿sabes cuál es? Que en una época a la que se le llama posmodernidad, por llamarle de alguna manera, porque no sabemos cómo llamar en realidad. Pues si te pones a pensar, la palabra posmoderna es lo que viene después de lo moderno, y no sabemos si estamos después de lo moderno, ¿no? O sea, es una disquisición que a pocos les resulta significativa y muchos no saben de qué se trata. Porque justamente es una etapa, una época en la cual una de las necesidades más básicas del ser humano, además de alimentarse y reproducirse y recibir afecto, es ponerle límites a las cosas para poder entenderlas. Esa necesidad básica explotó. Se destruyó. Y nos hemos visto como de cara a un abismo. Entonces, la posverdad, en este sentido, es la necesidad de creer que algo que estoy escuchando, me están diciendo, es verdad, aunque yo sé en el fondo que no es verdad. Tal cual. Pero necesito creer que es verdad. ¿Por qué? Estas verdades a medidas, ¿no? Necesito que sea verdad, porque yo necesito de una verdad. Claro. El ser humano siempre necesita de una verdad. Aunque sepa que le están mintiendo en la cara. No importa. La verdad desapareció, la verdad absoluta, ¿no? ¿Qué provocó eso? La desaparición de la verdad absoluta y la aparición de la verdad individual. Bien, el individualismo. Y el individualismo también es una interpretación. A ver. Hay que ver si es individualismo. Porque también aparece acá la recomposición de la más auténtica, de las más auténticas posibilidades del ser humano como individuo. En la época de la modernidad o de la Edad Media, se llamaba un poco más atrás, sí, las verdades absolutas se expresaban, se formulaban y se vivían por encima de los individuos, ¿no? Sí. A eso le solían llamar bien común, lo cual no tiene mucho que ver. Asemejar el bien común a una verdad absoluta a veces es peligroso. Porque ¿quién define el bien común? Claro. Nosotros tenemos la Constitución, tenemos las leyes, tenemos las normas,
que va más o menos diciendo qué es lo que deberíamos hacer para convivir más o menos en paz, digamos, ¿no? Sí, sí. Bien, o sea que el bien común lo puede definir el hombre, el ser humano, a partir de un pensamiento jurídico, a través de lo jurídico, de lo filosófico, de lo sociológico. ¿Está bien? Sí. Ahora, ¿pero quién define la verdad absoluta? Antiguamente la definía la religión. Claro. Pero ¿qué pasa cuando la política define la verdad absoluta? ¿Qué pasa cuando el dueño de una empresa define una verdad absoluta? ¿Qué pasa cuando en una familia se vive bajo una verdad absoluta? En la sociedad en la que vivimos, en la que los límites han desaparecido, en la que han surgido las minorías que antes, es decir, lo que antes eran las minorías, ahora son las mayorías. Hoy son como protagonistas. Y son los protagonistas. Más visibles. Sí, pero son las mayorías además. Sí. Ahora las minorías son aquellos que tienen de alguna manera el poder de decisión. Y las mayorías los que lo obedecen. Bien. ¿No? Uh-huh. Entonces de repente vos decís, bueno, posmodernidad. ¿Qué es la posmodernidad? Y la posmodernidad es la no definición de la realidad. La no delimitación de la realidad. Porque la posmodernidad lo que ha hecho ha sido cuestionarte qué es la realidad. ¿Qué es la realidad en definitiva? ¿Qué es más real? ¿Tu realidad o la mía? ¿No? Bien. ¿Qué es más real? ¿La salud o la economía? En esta época de pandemia. Y el que diga lo que diga, ¿por qué es la verdad esa? ¿Está bien? Si elegís una u otra. Claro. Por eso, digamos, hay, en alguna medida, hay, en este tiempo de Cuaresma, uno de los falsos debates que se han establecido, a mi juicio, ¿no? No estoy estableciendo una verdad, sino que es una opinión. En mi opinión, este falso juicio, o este falso dilema entre qué es más importante, si la salud o la economía, La salud, sí. me parece que apunta justamente a no dejar, a no permitir que algún tipo de certezas se terminen instalando en las conciencias de los individuos, en definitiva, ¿no? Una de las cosas más importantes que la comunidad científica y que la mayoría de los gobiernos a nivel mundial han terminado confirmando es que la salud es importante. A ver, ¿quién lo puede discutir? ¿No? Y que de si hecho, depende de la vida, de la salud, estamos todos claro, mal. O sea, si no es lo más importante, claro, no tenemos por qué otra cosa pelear. no tenemos con qué pelear. Uh-huh. Lo cual llevó a que muchos gobiernos de muchos países del mundo priorizaran la salud con uno de los métodos y de los mecanismos más eficaces contra un virus que se expandió tanto, que se convirtió en pandemia, como es la cuarentena. Es un método antiquísimo. Sí. ¿Está bien? Sí. Y el más efectivo de todos. Sí. Por ahora, nadie pensó otra cosa distinta. Nadie pensó otra cosa distinta. Hasta que aparecen las vacunas y demás, lo cual lleva ya bastante tiempo, ¿no? Que se vayan elaborando. Entonces, de repente, transitamos a lo largo de los primeros meses de esta cuarentena ciertas certezas. Nos teníamos que cuidar o teníamos que quedar en la casa. Uh-huh. Pero después aparecieron aquellos que decían que algunos elegían más la salud que la economía. Entonces, ¿qué hacemos? Y entró el debate. Las primeras certezas empezaron a desaparecer. Y empezaron a aparecer otras que se suponía o que algunos pretendían mostrar o querían mostrar como que estaban en contra de la primera. Cuando en realidad no están en contra, sino que es una consecuencia lógica, ¿no? Entonces de repente vos te vas dando cuenta que la posverdad tiene que ver con eso, con la construcción de lo que es una realidad, una determinada realidad, una determinada verdad, que aunque vos sepás que no es así, vos la necesitas creer. Vos la necesitas creer. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita tener certezas. Hay una frase muy interesante de Edgar Morin, yo la suelo repetir mucho, me parece sumamente desafiante, para mí también,
que dice que la vida es como naufragar en un océano de incertidumbres entre medio de archipiélagos de certezas. Mira. Y el ser humano, si hay algo que aborrece y a la que le escapa, son las incertidumbres. No podemos vivir en incertidumbres. No. Sin poder manejar las situaciones. Sin lo que se nos escapa del control. ¿No? Lo que se nos escapa del control nos desespera, nos pone los pelos de punta. Y creo que lo mismo pasa con estas realidades que estamos viviendo hoy, ¿no? Estamos viviendo hoy a nivel mundial. Entonces, la posmodernidad para mí es una etapa de no definir la delimitación de la realidad. Hay autores que hablan sobre la posmodernidad como la etapa posterior a la modernidad, pero como no convirtiéndola en una categoría en sí misma, es una etapa en sí misma. Ajá, bien. Como una transición. Como una transición. De lo próximo que lo vendrán a definir los que vienen. Claro. Y a ponerle nombre a los que vienen. Sin embargo, hay otros que hablan sobre que esta es una etapa en sí misma que podemos llamarle posmodernidad porque no hay otra, todavía no hemos encontrado otra manera de llamarle, pero que tiene sus características propias, que no tiene nada que ver con la modernidad, que es otra etapa, ¿no? La modernidad era la etapa de las verdades absolutas, la etapa del predominio de la razón, del predominio de la ciencia. La posmodernidad es... De los dogmas. De los dogmas. La posmodernidad es la etapa de lo irracional, de la vida, de lo vital, de lo emocional, ¿no? En medio de esta situación, en medio de las características de esta sociedad, aparece en este tiempo de pandemia el poder del discurso científico que ya hacía tiempo había quedado atrás. Si vos te pones a pensar, hasta antes de la cuarentena y de la pandemia, los discursos que habitaban nuestras conciencias, nuestros medios de comunicación y las calles y demás tenían que ver con la política, principalmente con la política y con la economía. Sí. ¿Está bien? Y todo dependía de eso. Ahora estamos todos dependiendo de otro discurso, del discurso científico. Y hay ciertos estamentos de la política y de la economía que intentan desacreditar ese discurso. Y hay otros dentro del estamento político y de la economía que lo avalan y que lo validan, ¿no? Yo creo que es eso lo que está haciendo el gobierno actual, validando el discurso científico. ¿Sí? ¿No? Esto es una opinión, ¿no? El gobierno nacional me refiero, ¿no? Bien, sí. Entonces, de repente vos te vas dando cuenta que sucede lo que decía Nietzsche. Nietzsche hablaba del eterno retorno de lo mismo. Es un concepto que traía de los griegos, ¿no? El eterno retorno de lo mismo. O sea, que por ejemplo la Biblia te lo dice con otras palabras, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo se va repitiendo, todo se va... tiene su ciclo y vuelve a empezar, ciclo, digamos, ¿no? a empezar. Es como que la vida no es una línea recta, desde un principio hasta un fin, sino que es como una especie de bucle recursivo, que va así como en ascenso, si se quiere, ¿no? Ni siquiera horizontal, va en ascenso, en donde hay ciertas estructuras de pensamiento, discursos, posibles verdades, certezas, indefiniciones, definiciones, y todo lo que compone la realidad humana, que van y vienen, ¿no? Bien. Y el sujeto que protagoniza este escenario, que se lo define en algún momento el hombre laik, se lo define hoy como un ser más individualista, pero ahí me provoca incoherencia pensar en descubrir a un hombre que está volviendo a los valores, que está volviendo a las raíces, pero que está rompiendo grandes estructuras, grandes verdades, que no está teniendo límites. ¿Cómo conviven? Porque creo que es una etapa de quiebre muy grande en la humanidad, ¿no? Esto que se te caiga todas estas estructuras tan fuertes, que nos está pasando, y creo que a la generación nuestra, ¿no?
a los de 50, entre 35 y 55, porque los más chicos ya vienen más preparados para esto, ya tienen estas concepciones mucho más claras, y los mayores se quedaron como arraigados más en las estructuras, ¿no? Ujú. ¿Cómo lo podemos, a ver, si lo tuviéramos que hacer un mapeo de este hombre para decir con qué mensaje de comunicación yo le tengo lo puedo cautivar, lo puedo interesar, si le doy discursos desde las estructuras, o le doy discursos más emocionales, más hacia lo axiológico. Me provoca esa incoherencia, ¿no? De no saber cómo, porque es como que está dividido, como que tengo que tener discursos distintos. Ujú. ¿Sí? Me parece que esa es la respuesta a tu pregunta. Esa misma. Exactamente. Creo que hay públicos para todo. Ujú, sí. ¿No? Hoy más que nunca. Sí, hoy más que nunca. Hay una segmentación gigantesca, ¿no? Hoy más que nunca se habla de segmentación en la comunicación. Y vos terminás eligiendo qué discurso querés transmitir, ¿no? Sí, ¿qué discurso para quién? ¿Qué discurso para Que quién? está esperando recibir uno. Que me parece que tiene más que ver con lo que vos consideras como valioso. Ujú. A mí me parece que en el fondo todavía, a ver, yo tengo en ciertas cosas una percepción distinta de lo que estás trayendo. A ver. Yo estoy por cumplir 50 años en 2 años, tengo 48. Y sin embargo, yo me considero, quizás por la formación que he tenido también, muy por fuera de ciertas estructuras, ¿no? Bien. De las cuales no me ha costado irme, y en las cuales me he sentido comúnmente muy incómodo. Pero ese sentimiento, ¿es de hace unos años o ha sido de siempre? Porque yo de siempre traía las estructuras. Desde hace unos Siempre. años no. Se cayeron. Claro. En mi caso, yo creo que ha sido parte de mi forma de ser, de mi temperamento, personalidad, lo que fuera, ¿sí? Desde hace tiempo, ¿no? Bien, bien. Y creo que en esta etapa en la que esto se está evidenciando tanto, bueno, no hay una etapa en la que me sienta más cómodo que en esta en la que estamos viviendo, digamos, ¿no? Bien, bien. Entonces, de repente, yo creo que hace falta, primero, un proceso honesto de aceptación de la realidad. Bien. Dejar de pelearse con ella, dejar de luchar contra ella. Tomar conciencia de que el que no se adapta, como decía Darwin, muere. Hay que aprender a adaptarse, ¿no? No quiere decir estar de acuerdo con todo. Quiere decir lograr vivir aún en medio de una sociedad en la cual probablemente no coincidas con la mayor cantidad de cosas que te rodean. ¿Está bien? Pero la adaptación no es una acomodación, no es quedarte en tu zona de confort, sino es aprender a vivir. Y si no te gusta la sociedad en la que vivís, a sobrevivir, pero adquiriendo algunas cualidades que probablemente antes estaban quizás minimizadas, como la capacidad de diálogo, por ejemplo. Ujú. Con las verdades absolutas no hay diálogo. ¿Vos las creés o no las creés? De repente, cuando no hay verdades absolutas, no te queda otra que hablar, que dialogar, que conversar, y eso es algo muy bueno. Es decir, la desaparición de ciertas estructuras rígidas, de ciertas verdades o dogmas o cosas, estructuras así rígidamente verticales, al haberse resquebrajeado, al haberse deconstruido, ha permitido que surjan otros valores. Yo no creo que haya desapariciones de valores. Ujú. O sea, No, para nada, al me contrario. parece que hay cambios de valores, Sí. ¿no? Yo escucho mucho la frase, en la calle vivimos en una sociedad en la que se han perdido los valores. Pará. ¿Cuáles valores? Claro. ¿Cuáles? Hablemos sobre cuáles valores. Claro. ¿Qué eran para vos valores? Y creo ¿Qué que era son para un hoy? valor, claro, Ujú. ¿no? Bueno, ahí sobre todo, las organizaciones hoy se atraviesan 3 dimensiones que hay que trabajarlas para adentro, como son la ontológica, la axiológica y la nociológica, ¿no? Ujú. Y esto nos lo ha dado este contexto nuevo, Sí. ¿sí? Y acá es donde esto que yo te planteo, que me resulta difícil, porque
es como hablarles de un mundo nuevo, ¿sí? A estructuras que se quedaron en el tiempo. Y es como que tienen un sos la problema. hippie loca que venía a cambiar sí, que estas cosas no se pueden. No se puede mezclar valores con transacciones comerciales. ¿Sí? Pues sí, no, al contrario. O sea, lo que vamos a dejar de lado es la transacción comercial. ¿Cómo? Esta empresa ya no va a ser más un intercambio de bienes por dinero. ¿Sí? Vamos a entregar valor, vamos a ofrecer contenidos de interés. Está muy bueno lo que traes, porque me parece que ahí más que nunca habría que pensar las organizaciones desde una perspectiva sistémica e integradora, ¿no? Una organización, sobre todo con fines de lucro, indudablemente tiene que sobrevivir, digamos, las transacciones son fundamentales. Pero cuando la esencia de lo económico de una organización, ¿no? Lo que la sustenta económicamente, empieza a excluir y a sacar todo lo demás, como lo axiológico y lo ontológico que vos traes, y tiene los días contados en el tipo de sociedad en la que vivimos. ¿Está bien? Sí. Tiene los días contados. Bien. Entonces, me parece muy importante incluso lo que has dicho recién, y en el orden en el que lo has dicho. Lo ontológico, lo axiológico y lo nosológico. Pero hay que empezar por lo ontológico. Y lo ontológico tiene que ver con un cambio, con una transformación en el ser mismo. Y déjame ahí. Te corto ahí porque vamos a ir al corte. Pero, a ver, en el próximo bloque tratemos de desarmar, ¿no? Estos 3 dimensiones que son muy nuevas para las empresas y que yo considero que es la manera de salir, ¿sí? Y de no quedarse en una estructura vieja, porque hoy el tiempo cambió. Hoy es otra la realidad y hay que acomodarse, ¿no? Los dejo esperando un ratito, vamos a la tanda y ya volvemos. El Colaboratorio, cuarta temporada. Cuarta temporada. Con Gabriela Castro y Analía Bermúdez. Bueno, aquí estamos nuevamente y no hemos parado de conversar, por supuesto, porque es la verdad un tema que sobre todo a ambos que estamos trabajando en el tema de la comunicación, nos tiene muy preocupados porque es un momento de quiebre, ¿no? Un momento de rupturas, un momento de transformaciones. Hay que cambiar sí o sí. Y estábamos hablando de trabajar en estas 3 dimensiones y hasta a algunas personas les parece religioso el tema del que estamos hablando. ¿Qué es ontología, axiología y nociología? ¿Qué es? Vamos a convertirnos en vez de en una empresa, en una secta espiritual, religiosa, ¿no? Y sin embargo no, es solamente volver a los orígenes, ¿no? Sí, tal cual. A mí me parece que hay en el fondo un gran problema que tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no? Quizás estoy trayendo una frase ya remanida y súper dicha, ¿no? Pero me parece que mantiene su vigencia, ¿no? Porque pareciera ser que las organizaciones tuviesen una sola manera de entenderse. Plata. Claro. Vamos a ganar una plata. Sola mirada, una sola mirada. ¿Qué hacer? ¿No? Una organización con fines de lucro, estoy hablando de una empresa, tiene que ganar plata. Eso es indiscutible. Pero no debe ser el propósito de existir. Pero hay otros elementos que juegan ahí en la posibilidad de que puedas ganar más o menos plata. Ahí está la clave. O de que puedan ganar todos y no vos solos. O de que puedan ganar todos. ¿Sí? Vamos, ¿no? Lo cual implica tener una cabeza bastante abierta. Y me parece que en el mundo empresarial son muy pocos los que tienen cabeza abierta. Muy pocos. Sí, y yo creo que, bueno, son aquellos que vienen de la revolución industrial, ¿no? O sea, un poco esa estructura la marcó la revolución industrial. Vamos a producir y vender, ¿sí? Bueno, pero eso pasó hace tanto tiempo ya, que es hora de cambiar. Es más, ha sido hora de cambiar hace tantos años que hoy llegó el parate, ¿no? O sea, cambiás o te morís, y lo hemos visto hoy. ¿Sabes cuál es el tema que veo acá?
cuando vos venís arrastrando un problema en tu empresa, en tu organización, en medio de la vorágine de la vida cotidiana que hemos vivido hasta hace unos meses, hasta que empezó la cuarentena, ¿no? Que es muy difícil, es una bola de nieve muy difícil de parar. El año pasado, a finales del año pasado, tuve la posibilidad de acompañar a un grupo de empresas en un cierre de año. Y cuando de repente empezamos con la otra persona, con mi socio con el que trabajamos en cuestiones de coaching y comunicación dentro de la organización, pues nos hemos especializado en trabajar en climas laborales. O sea, nos dedicamos a eso, bien. ¿no? Con Claudio, que es mi compañero, hemos sido compañeros de la formación de coaching, y ahora estamos trabajando juntos, y nos hemos puesto nuestra mirada en el tema de los climas laborales, ¿no? Bien, importantísimo. Claro, sumamente importante. Y nos dábamos cuenta que las personas que estaban allí, en ese encuentro, estaban fijadas en todos los problemas que tenían por resolver. Era la única fijación que tenían. Tenían un montón de situaciones en las que una de ellas eran todos mandos medios, ¿no? Una de ellas era que las personas a cargo de esas que estaban allí no cumplían en tiempo y forma lo que tenían que hacer. Entonces de repente la estructura empieza a tambalearse. ¿Está bien? Claro. Entonces ellos creían que el problema que tenían era un problema de planificación. Un problema de planificación estratégica y de cumplimiento de objetivos. Cuando nosotros les planteábamos que el problema que nosotros veíamos radicaba más en el tipo de observador que estaban siendo, en la mirada que estaban teniendo, no solo del cargo que tenían, sino de la gente que tenían a cargo, en un momento el clima del encuentro se cortaba con un pelito, con un pelo fino, digamos, ¿no? Porque los llevamos a un lugar, primero, que pocos integrantes de una organización, de una empresa, se cuestionan. Como por ejemplo, ¿qué tipo de observador estoy siendo en el cargo que me toca? No solo cómo cumplo, ¿no? Porque nosotros nos dimos cuenta en esa experiencia que todos estaban fijados en los resultados. Claro. ¿Está bien? Pero se habían olvidado de preguntarse en qué tipo de personas se habían convertido en ese lugar en el que estaban a cargo. Claro, ¿qué relación pueden ofrecer al resto? Motivo por el cual no podían controlar, ni podían hacer, ni podían motivar que las personas que tenían a cargo hicieran lo que tenían que hacer. Claro. Entonces es como un efecto dominó, ¿me entendés? Si vos no te preguntás qué tipo de jefe estoy siendo, suponete, ¿no? ¿Qué me está pasando? Que las personas que yo tengo a mi cargo no están haciendo lo que tienen que hacer. No cumplen con lo que tienen que cumplir. Llegan tarde, se van, no me escuchan. Bueno. Eso está pasando a mí. Claro. No, eso está pasándole a ellos porque algo me está pasando a mí, ¿no? Así entonces, con todo el sistema, digamos, ¿no? Con todo el sistema. Ahora, yo te voy a decir una cosa que a medida que voy metiéndome en el mundo de las organizaciones y las empresas, me doy cuenta que se está convirtiendo casi en una certeza para mí, y que tiene que ver con la cabeza. Es decir, así como está la cabeza, va a estar el resto del cuerpo. Te traigo una metáfora a nivel humano, ¿no? Sí, sí. Vos sabés que nuestro cuerpo está comandado por la cabeza, por nuestro cerebro. La neurociencia esto ya lo tiene claro, digamos, ¿no? Sí. Todo pasa por nuestra cabeza.
Mover las manos, mover los Todo, pies, todo. tener relaciones sexuales. Absolutamente Todo tiene que ver con nuestra cabeza. Si en una organización la cabeza está podrida, pues entonces va a podrir todo lo que está por debajo. O sea, no podemos evitar que una organización tenga una estructura piramidal. No estoy diciendo que Que sea eso y sea estructurada claro, que hay en que ese cuestionar momento. eso. No, hay que mantenerla. Ujú. Pero a ver, ¿cómo está la cabeza de esa organización? Bueno, te doy vuelta la cuestión y te digo, escuchamos mucho decir la pesadumbre que tienen los líderes de empresas, líderes, dueños de empresas, ¿no? Porque también hay que hacer una transición en eso, dejar de ser dueños y comenzar a ser líderes, que también está pasando en estos tiempos. Quejarse de estas estructuras, ¿no? Quejarse porque no sé qué hacer ya con los empleados, porque la verdad que los empleados y bueno, y están hablando de ellos mismos. Cuando definen a sus estructuras, están hablando de ellos mismos. Eso es tan difícil de hacer entender, ¿no? ¿Cómo es que mi familia, por qué? Pongámoslo en la escala más chiquita, mi familia es un caos. ¿Por qué mi familia es un caos? ¿Sí? ¿Qué pasa con la cabeza? Claro. A mí me parece que tiene mucho que ver eso. Puede ser un camino de encontrar una solución, ¿no? Empezar a cambiar la propia cabeza. Y también ser capaz de tomar ciertas decisiones, ¿no? Respecto de cómo va funcionando desde arriba hacia abajo la organización, cómo la visionás, qué imaginás que puede haber. Ahora, yo te voy a decir una cosa, esto acá digamos, me pongo el traje de filósofo y te digo una cosa, el mundo empresarial, a veces me cuesta mucho entender que dentro del mundo empresarial se puede hablar de una verdadera justicia. Digamos, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la justicia ahí, ¿no? Dentro de ese micromundo que es una empresa? ¿A quién le hace justicia? Si tenés que echar a un empleado, por ejemplo, porque no está funcionando, ¿no? Suponete. ¿Es justo eso? ¿No es justo? Supongamos que sea justo. ¿Está bien? Ok. ¿Cómo concibo esa decisión? ¿Cómo concibo ese acto de justicia? ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo lo entiendo? ¿No? Hay otras personas que son un poco más arriesgadas. Yo te pongo un ejemplo de una empresa constructora que conozco de cerca. El dueño de la empresa, el dueño, líder, el que la creó a la empresa, comenzó la pandemia y la cuarentena específicamente y se quedó sin trabajo. La construcción fue uno de los... Sí, que paró más rápidamente, ¿no? Sí. De los que paró más rápido. Bien. ...16 empleados... sin laburo. Este grupo de dueños de la empresa, sobre todo uno de ellos, que era el principal, se había quedado, tenía sus ahorros. Tomó una decisión. Gastó los ahorros para seguir pagando sueldos para que esos empleados, aunque no trabajaran, pudieran bancar a sus familias, por lo menos en los primeros 3 meses y pico, hasta que se le acabó el ahorro. Después se tuvo que endeudar. Y ahora está devolviendo la deuda. Y tuvo que vender mobiliario para pagar esa deuda. Y ahora, y así, ¿no? Un círculo. Sí. O sea, la pasó recontra mal. Pero tomó una decisión. ¿Es justo eso? ¿Eso que hizo? ¿Es justo? Él consideró que era justo que esas personas siguieran comiendo. A ver, yo creo que te responde todo eso es si todos tenían un propósito en común, ¿no? Porque si todos tenían un propósito en común, es lo que debía hacer y es lo que esperaban hacer, porque están todos trabajando por lo mismo.
Entonces, nos pasó a todos la pandemia, ¿sí? Sí. A algunos los encontró con mejor calidad de salud, a otros no. A unos los encontró con dineros guardados que podrían hacer frente a esto, a otros no. Ahora, ¿qué pasa cuando no comparten todos los mismos propósitos? Bueno, y es que ahí me parece que la organización es donde falla, porque no se ha construido en torno a eso. Ahí es donde yo te digo que a mi juicio tiene que ver con una cuestión cultural. Bien. Las personas que trabajaban para este dueño de esta constructora, lo único que querían era cobrar. Sí, bueno. No importa otra cosa. Ellos pensaron en su patrón, digamos, en la persona que los contrata. Pensaban en esa persona solamente cuando necesitaban que les pagara todos los meses el mismo sueldo, ¿no? Eso responde a la misma ecuación que yo te digo del intercambio. Bueno, esta persona tiene ciertos valores que este grupo de empleados no tenía. Claro, claro. ¿Está bien? Ahora, yo lo que destaco en esto es que pueden haber, volviendo a la imagen de la cabeza, vos podés estar pataleando en tu empresa, ahorcado, sin embargo podés tomar decisiones que sean valiosas. Sí. Que te dejan en pelotas. Pero te dejan con gente agradecida que te va a ayudar a que vuelvas a recuperar lo que tenías. Cuando el proyecto era común. En el mejor de los casos. Cuando el proyecto era en común. Claro. Porque cuando se plantea el proyecto es cuando se tiene... A ver, cuando hay una selección de personal, tenemos que involucrarlos con el proyecto. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando no se quieren involucrar? Porque el factor cultural, Gabriela, es un factor muy contraproducente. Bueno, ¿y qué Hay pasa? gente que lo único que quiere es comerse la sal domingo de los empleados que trabajan en una empresa. Cuando hablé con esta persona, con este dueño de empresa, ¿qué fue lo que me dijo? Hace un mes que no duermo porque tengo que devolver lo que pedí prestado. Sí. Pero yo sé que hice lo que tenía que hacer. Cuando esa persona vuelva a reconstruir su empresa, que lo está haciendo, y vuelva a tener o los mismos empleados, los que les fueron fiel y los que supieron agradecer y los que fueron realmente agradecidos, u otros, en eso está, algunos han quedado y otros no. Sí. Esta persona me decía, me decía a mí, yo sé que en la vida todo vuelve. Y yo sé que si bien algunos de mis empleados no me agradecieron que yo me quedara sin eso, y ni siquiera se enteraron que yo les pagaba mi sueldo con mis ahorros. Y lo único que querían era que yo se los depositara, se los entregara todos los meses. Aún así, yo sé que todo vuelve. Y todo volvió, porque ahora yo me estoy volviendo a poner de pie. Eso es una transformación ontológica. Tal cual. Bien. Esa es la transformación ontológica. Cuando vos cambiás desde adentro, desde tu cabeza, desde tu corazón, desde tu mente, cuando vos creés, cuando vos confiás, cuando tu cabeza no está solamente en tu bolsillo. Y cuando no es solamente una acción o una decisión del momento, sino que te acompaña como forma de vida. Te acompaña más allá del momento que vivís. Ahora, estamos hablando de lo cultural en toda esta otra área que es el de la gente que nos presta servicio, la gente que trabaja con nosotros, que también va a tener que cambiar. ¿Sí? Porque si vamos a trabajar solamente por el sueldo y no nos involucramos en absolutamente nada, o sea, el cambio va a ser en todos los sectores. Yo soy un poco pesimista con eso. Sí, está muy difícil, pero... Yo no creo que esta pandemia genere ese cambio que todo el mundo espera que haya en la sociedad, no lo creo. Bien, no, gigantesco no va a hacer nada, pero ahora te aseguro que van a pensar que esto puede pasar, cosa que no lo estábamos pensando. Yo nunca pensé que esto podía pasar. Era lo que veía en las películas futuristas, en las películas, ¿sí? No estaba en el campo de mis posibilidades esto. Claro. No lo tenía. Hoy va a estar en el campo de las posibilidades de todos los empresarios esto. ¿Qué pasa si esto para? ¿Qué hacemos? Entonces serán otros los tratos que vamos a tener que tener, tratos y contratos con quienes nos vayan a acompañar en desarrollar nuestros proyectos. Sí. Bueno, entiendo que
que un poco es lo que se está tratando o se ha querido hacer acá en San Juan con el tema del acuerdo, sí, ¿no? Acuerdo San Juan. Sí, exacto. Bueno, esto ya lo dijo Rousseau, ¿no? El contrato social hay que reformularlo en cada etapa, ¿no? Y sin duda alguna, a nivel mundial, si bien no va a ser un cambio generalizado, mirá, nosotros estamos viviendo a nivel mundial la 6ª pandemia, y las cosas han seguido como si nada después de cada una de las 5 anteriores, digamos, ¿no? Sí. Excepto los que se murieron y excepto algunos pocos que cambiaron porque ya venían previamente cuestionándose ciertas necesidades de cambio y de transformación. Yo creo que las personas que van a cambiar en esta pandemia, en esta cuarentena, después de ella, son las que antes de esta situación ya venían con una necesidad de cambio o de transformarse. Los que no. Pero por lo menos ¿no lo ha puesto aunque sea en jaque? Yo creo que no. O sea, los ha puesto en jaque, me parece que los ha puesto en jaque económico. Hablando del mundo empresarial, los ha puesto en jaque económico porque las empresas viven de lo que compran y venden, digamos, ¿no? ¿Está bien? Pero el problema va a seguir siendo el mismo si ponemos el foco en solo y exclusivamente y de manera casi excluyente en este mecanismo de producción, digamos, ¿no? Y no empezamos a preguntarnos cuestiones que tienen que ver más con la estructura interna, ¿no? Con el ser, con las personas que forman parte de esas estructuras, porque convengamos que hasta que la robótica no reemplace de manera definitiva al ser humano, las empresas siguen conformadas de personas, digamos. Entonces, son eso. Claro, hay un factor humano que sigue siendo un capital, y no solo un mero recurso, sino un capital, y que tiene que ver con un capital de capacidades, de competencias, de valores, ¿no? Que también hacen que una empresa le vaya mejor, le vaya peor. Bueno, ese es el punto. ¿Estamos seguros de que por este lado va a ir mejor que por el otro? ¿Por el de seguir con este contrato social de solamente un intercambio económico? ¿O el de empezar a cuestionar la organización como mucho más que una estructura económica, sino de personas, de seres? Yo creo que los acuerdos, los diálogos y las conversaciones siempre dan mejores resultados que lo contrario. Para mí es un principio de vida. Tal cual. ¿No? Llegar a acuerdos, hacer promesas, reclamar las promesas, hacer pedidos, reclamar los pedidos, siempre te lleva a un mejor puerto que no hacerlos. Estar dispuesto a colaborar y no a competir. Colaboratorio, ¿no? Justamente. Sí, cooperar, entonces, colaborar. En una organización, de repente, hay que hablar. Hay que ponerse a hablar. Hay que ponerse a conversar. Hay que hacer acuerdos. Hay que generar promesas, generar ofertas, generar pedidos, hacer los reclamos pertinentes. Acá nosotros en el coaching distinguimos reclamos de queja. El reclamo es algo válido, la queja es negativo. Es el quejólogo, la quejóloga, lo que se quejan de todo. El reclamo tiene que ver con algo que se te fue prometido o algo debido que no te fue dado, ¿no? Todos estos elementos se tendrían que empezar a poner en juego en el mundo de las empresas, digamos. Entonces, me parece que las cosas pueden llegar a mejorar. Yo me conformo con que se planteen, ¿no? Y se acepten estos nuevos planteos. Ya sería bastante, ¿no? Sí. Sobre todo porque desde nosotros vamos a ir con este tipo de propuestas, ¿no? Fíjate que hasta hemos cambiado nosotros también el tipo de convenio que tenemos con las empresas. Yo ya no quiero clientes que piensen que esto es una transacción, ¿sí? Entregamos tanto valor, tanto conocimiento, nos ponemos dentro de la organización poniéndonos, mirando el propósito que tiene esa organización para hacerlo más visible, que tenga mayor crecimiento, ¿no? Que esto no tiene nada que ver con una transacción, ¿sí? O sea, nuestros servicios no son contratados para pagarlos no se puede medir lo que se puede entregar hoy, ¿no? La forma de ofrecer
no tiene no es medible en moneda. Entonces hasta eso ya no es una transacción comercial. Por eso tampoco acepto que sea una inversión poner plata para la comunicación. ¿Sí? Es la verdad que es cambiar, es adoptar esta forma de ser. ¿Sí? No es invertir en comunicación. Sí. Entonces, por ahí, mientras te escucho, me pregunto, de los que están del otro lado del micrófono, ¿habrá uno al que le importe lo que estamos diciendo? Hay varios, por suerte, ¿sí? Hay varios que la vienen entendiendo, que la entienden. Y en esto te digo, no tiene que ver con un rango etario. Bien. Hay muchos jóvenes que no, y quizás son los más propicios para tener este tipo de mente abierta. Hay muchos que no, que continúan las mismas estructuras de abuelos y padres. Pero hay gente, hay organizaciones que están entendiendo esta forma. Están entendiendo que tienen que ser primero para mostrarse como son, coherentemente. Y que para eso tienen que descubrir cuáles son sus valores para contárselos a la gente, que tienen que ofrecer y que el conocimiento lo tienen que entregar. Por suerte hay. Por eso es que nos permite este tipo de conversaciones, ¿no? Claro. Porque hay tierra fértil ahí como para sembrar un poquito esto. Lo que pasa que, bueno, es como te decía al principio, me parece que llegas con un discurso tan alejado de la realidad, ¿no? Que por ahí te ponen en cuestión. Bueno, y ahí es donde yo me vuelvo a preguntar qué es la realidad. Bueno, ahí está. ¿No? ¿Quién define lo que es la realidad? ¿Y qué realidad queremos construir? Porque en definitiva nosotros somos generadores de realidad, ¿no? Hay una realidad que... Yo creo que la realidad se transforma en real después, no antes, cuando se ve, cuando se mira. Cuando vos la podés evidenciar. Y vos podés evidenciar tranquilamente que en estos meses de cuarentena hay una realidad. Aquellas empresas, aquellos negocios que estaban parados solamente en las transacciones comerciales han desaparecido, han cerrado. Sí. Y tienen los días contados, sin duda alguna. Esa es una realidad de la que se puede hablar. Exacto. Porque la estamos viendo después. ¿No? La estamos viendo después de que pasó. Sí. No estamos teorizando sobre eso. Y el que pudo adaptarse... El que pudo adaptarse pudo soportar el remesón. ¿No? Pudo soportar el remesón. Y bueno, espero que lo pueda seguir soportando, ¿no? Yo creo que hay quienes lo han podido seguir soportando. Hay empresas que se han ido adaptando, ¿viste? Volvemos al concepto de adaptación, ¿no? Sí. Volvemos al concepto de adaptación. Hay modelos de negocios que no han sufrido el bacatazo de la cuarentena, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a los modelos de negocio que tienen que ver con lo digital y demás. Al contrario, ha sido toda una oportunidad. Y hay otros que al estar muy alejado de eso, al estar alejado de ciertos mecanismos que se han ido incorporando en ciertos modelos de negocios viejos para convertirse en nuevos, como servicios de internet, servicios de delivery, servicios de una serie de dispositivos, de mecanismos de servicio, en el cual ya no es solamente el producto lo que venden, sino el servicio de acercártelo a tu casa y de hacer que lo que vos te estás pidiendo te llegue a tus propias manos. Entonces de repente te das cuenta que empiezan a bucear, se empieza a bucear en otro tipo de valores que van más allá del producto que vos vendés. Exacto. ¿No? Sí. Y que bueno, ahí están esos consumidores. Como también, ¿sabes qué? El tema de la honestidad y del cumplimiento. En el mundo de lo digital, a lo largo de la pandemia, de esta cuarentena, han habido en el mundo de los modelos de negocios digitales grandes estafas. Sí. De gente o de modelos de negocio, de páginas de internet y demás. Sí, es el freno más grande, ¿no? Ese miedo que han sido, seguridad. claro, que no han cumplido, digamos, ¿no? Sí. Que no han cumplido. Sí. Hay otros que sí,
Sí. Yo en esta cuarentena he hecho algunas compras online y he tenido suerte, digamos, porque me he fijado previamente, ¿no? en ciertos números, estadísticas, opiniones. Has tenido mucho cuidado. Entonces, vos te vas dando cuenta que ya no es solo a esto quiero llegar, no es solo el producto, no es, suponete que yo venda galletas, no es la galleta solamente. Todo es como te la acerco, ¿no? en tiempo y forma, a tu casa. Bueno, y ahí pongo yo mi esperanza, porque esa persona, ese consumidor que está exigiendo otra cosa, que está más exigente, entonces exige calidad, seguridad, exige que no solamente le des un intercambio de producto por plata, ni servicio por dinero, que está exigiendo otra cosa, ese consumidor también es el empleado de las empresas de hoy. ¿Sí? Y como consumidor estamos siendo mucho más exigentes. Somos nosotros los que estamos requiriendo que esto cambie. Estamos pidiendo nosotros el conocimiento como consumidores. ¿Sí? Nosotros esa oferta llena de valor. Y esas personas son los empleados en las empresas. Entonces, por eso te digo que ahí fundo la esperanza de que esto puede ser que por un lado o por el otro puede tener un dejo de transformación. Mínima, aunque sea. Y nos van a sacar del aire en cualquier momento, Michelle. Pero bueno, a ver, el objetivo de esto era compartir que se están rompiendo todos los paradigmas en la comunicación. Que hace mucho tiempo viene un cambio, una transformación, y hoy esto se terminó el tiempo, digamos, para el cambio y la transformación. Hay que hacerlo o hacerlo. Estoy hablando de la comunicación, ¿sí? No estoy hablando de otros tipos de estructuras más grandes y más fuertes, sino de la comunicación, que tiene que ayornarse hoy al sujeto que comunica y al sujeto que recibe esa comunicación, ¿no? Bueno, ese ha sido el propósito de esta charla de hoy. A lo mejor no ha sido lo entretenida de siempre, ¿no? Para algunos, porque acercamos tantos ejemplos y tantas, pero hoy es esto a los que muchos escapan, ¿no? De meterse para adentro, pensarse, mirarse o salirse de más lejos y tener otra mirada de uno mismo. Esto del observador que vos decís como coach, que es tan importante, que herramienta tan importante. Te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo para tener ahí ese ida y vuelta, ¿no? Me encanta conversar con vos, así que para mí ha sido muy divertido. Un placer, para mí un placer terrible. Bueno, espero que, aunque sea, hayamos plantado esa semillita de pensarse, ¿no? Pensarse y pensar a la comunicación de otra manera. Ojalá que sí. Bueno, y los saludo a todos ustedes por haber estado allí del otro lado. No les he pasado las líneas de comunicación, igual seguramente se han comunicado. Ustedes ya sabrán que yo me pierdo en estas conversaciones, así que las formalidades del programa las dejamos para el programa que viene cuando esté Analía, que hoy me faltó otra vez porque está cursando y me hace falta, me faltó porque me hace falta. Así que bueno, la esperamos en el próximo programa, Analía. Te agradezco muchísimo, Michelle. Un gusto. Y muchísimas gracias a todos ustedes que han estado otro miércoles más escuchándonos. Gracias y hasta el miércoles próximo. Hasta luego.